Hoy vamos a reaccionar a lo que me prometieron es una de las grandes joyas del vallenato romántico, interpretada por Rafael Orozco Maestre junto al Binomio de Oro, canción compuesta en 1980 por Octavio Daza. Es una canción que venía retrasando un poquito porque no tiene video oficial, pero me dijeron: Gabriel, dale chance, no te vas a arrepentir. Esta sugerencia se la vamos a agradecer a Ander Arrieta y si les parece vamos derechito al video. Ya saben que no nos gustan los problemas de copyright, así que vamos a ir segmentando y analizando poco a poco. Como me gusta. Bien, el sonido súper fiel lo estamos escuchando. Porque cuando no tenía video a veces me da miedo que la calidad no sea la mejor. Pero lo que estamos oyendo, impecable. Nace en la nevada, donde muere el sol. El lecho del río que baña mi pueblo, se ven sus aguas bajar corriendo. Vienen descalzas y no van sufriendo, porque van alegre pa' la tierra mía. ¡Ay, qué lindo! ¡Qué forma poética de decirlo! Bien, en cuanto a la voz de él, ya estamos escuchando estos flips constantes. Esas cositas que hacen todos los finales cada vez que nos engancha una frasecita, que es un recurso que utiliza muchísimo, me encanta. Voy a volver un segundo así lo marco. El lecho del río que... ¿Escuchan ese sonidito? Es algo muy típico también de él, que lo venimos escuchando muchísimo en el vallenato, pero cada uno tiene su forma de hacerlo, ¿no? Y me encanta, sigamos. Llegué yo como esas aguas de la serranía, a mi terruño que tanto quiero, donde dejé la novia mía. Bien, la novia la dejó en el pueblo también, por lo que venimos entendiendo. Chicos, no me pongan estas playas que me tengo que concentrar en la letra y en la música y en la voz de él. Es imposible así. Pero noté que nada había cambiado en mi pueblo. Todas las cosas que yo había dejado seguían. Bien, la afinación de él, impecable. Sabemos que este tipo de grabaciones no tenían ningún efecto postproducción, estamos escuchando la voz muy pura, eso se nota. No es una canción tampoco que esté requiriendo demasiada destreza, pero sin embargo está cantando constantemente en este La 4, está en zona de pasaje, lo que es una zona bastante exigida, pero él ya tiene los armónicos agudos muy activados y no se le dificulta para nada, él ya tiene un rango vocal bastante alto en el que trabaja. El mismo cerro lleno de tristeza, las mismas calles llenas de recuerdo, la misma torre vieja de la iglesia, dándole bienvenida al forastero. Bien, el pueblo está exactamente igual y nos menciona algunas cositas. Como es natural, yo me pregunté si el amor de mi novia, como mi pueblo, no habría cambiado. Salí a buscarla, pero no la encontré. La necesitaba desesperado. Y una lavandera que venía del río me dijo que en la orilla la había dejado. Oh, bien, está en el pueblo entonces. Chicos, es una historia, esto es un cuento, me encanta. Estamos viendo una película, no me digan, me la estoy viviendo toda. Me impresionó que una vez que se fue el corista y quedó cantando él solo, se lo escuchó con una limpieza y una liviandad esa voz. La ha sostenido, cantó, y bien impecable. Voy a volver un segundo. La bandera que venía del río me dijo que en la orilla la había dejado. Y una paloma voló, como mostrando el camino. Y una paloma voló, como mostrando el camino. Y en el... Wow. Chicos, súper poético, ¿no les digo? Y una paloma lo fue guiando, ¿no? Como que la vio hacia donde estaría ella.
Fíjense este efecto que pusieron de reverb, ese eco que se escuchaba de fondo en ese momento, ¿no? Laurel donde se posó, ella tenía su nido y yo encontré mi amor. Mi nido de amor, mi nido de amor, mi nido de amor, mi nido de amor. Bien, y acá se viene un pase, chicos, vamos, Si les gustan este tipo de video análisis, déjenme un like, un comentario y suscríbanse, que así me están ayudando muchísimo. Para esa niña tan linda, Kelly Johanna. Ah, se la dedicó a alguien, Puede ser tranquilamente cualquier hija igual, ¿no? Pero bien, ahora se va a ver en la segunda parte de la historia, díganme, por favor. ¿Qué dijo ella? ¡Ay, hombre! ¡Ay! Por favor, qué belleza, chicos. Se escuchó todo como muy delicado, ¿no? Muy relajado, ¿no? No tuvo ninguna cosa excesiva, sino que fue muy relax. Me encantó. Encontré en el río, muy entretenida, dibujando en la arena figuras de amor. Cada figura que dibujaba era como una pena que alejaba de su quinceañero corazón. Oh, wow, wow. Lo que les digo, la poesía de esta canción me encanta porque es muy profunda. Bien, y acá la encontró, pero me quiero concentrar un poquito en la voz, chicos, pero está tan interesante la historia que me pierdo. Estamos escuchando este cierre cordal completísimo, no tiene ninguna filtración de aire ni por momentos. Él no dice corazón, no le pone ni esa intención a propósito, ¿no? Es corazón, él cierra completamente, no pasa aire de más, no se escucha una voz así susurrada en ningún momento. Es como muy constante en ese cierre cordal y todo el tiempo allá arriba, ¿no? Es impresionante hacer un show con este nivel de exigencia en estos agudos todo el tiempo, te la regalo. Radiante estaba el día, tan linda se veía mi amor, que una mariposa al ver su belleza detuvo el vuelo y se volvió una flor, y hasta los árboles por su presencia vencieron su orgullo, que se inclinaban como por encanto ante su hermosura. ¡Wow! ¡Wow! Estoy enamorado yo ya, chicos. Por favor, si alguien te escribe esto, te derretís. Un remolino formado en las aguas la acariciaba mansamente y fascinado por tanta belleza me provocó a fundirme en el ambiente. En ese momento sorprendida me miró. Me puse hasta nervioso, chicos. Por favor, que ella se acuerde de él exactamente igual. Y su mirada reflejaba la pureza de un gran amor. Me decían sus ojos que todavía me amaba, que no me fuera más de su lado. Con mucha alegría entonces comprendí que el amor de mi novia, como mi pueblo, no había cambiado. Uy, chicos, piel de gallina, por favor. Me emocioné y todo. ¡Qué lindo, por favor! ¡Qué belleza! O sea, está todo exactamente igual. No solo el pueblo, sino que el amor también está intacto. ¡Qué lindo! Y la paloma voló con rumbo desconocido. Y la paloma voló con rumbo desconocido. Y tal vez
nuevamente en esta parte de La Paloma nos volvieron a poner ese eco, ¿no? Es un recurso que volvieron a utilizar en el mismo momento. Porque comprendió que la soledad quería yo con mi amor. Mi nido de amor, mi nido de amor, mi nido de amor, mi nido de amor, mi nido de amor. ¡Wow! ¡Wow! Tanto que yo venía pidiendo un vallenato romántico feliz, chicos. Acá lo tenemos. Acá tenemos un final feliz. ¡Qué hermosura! Hermosa historia, hermosamente cantado. La música sí siento que estuvo un poquito relegada como para darle lugar a esto, ¿no? Darle lugar al texto, a la voz de él justamente. Siento que la base estuvo muy constante de fondo. No tuvo demasiada presencia, demasiado protagonismo, sino que no compitió, ¿no? Con lo que fue la letra y con el ¡wow! Con esta sí me voy feliz. Gracias amigos por estar una vez más. Ya saben que si quieren que reaccione a cualquier artista los estoy leyendo en comentarios. No se vayan sin antes dejarme su like y suscríbanse dándole clic al botón que dice suscribirse. Luego de eso me van a seguir a redes sociales y nos estamos viendo la próxima para seguir compartiendo mucha más música. Chao.